¿Saben lo que es interesante que me di cuenta esta semana en el estudio? Es que estamos en Lucas, hoy día entramos al capítulo 3 y todavía es la introducción, por decirlo así de alguna manera, al libro, a lo que va a venir con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan que Lucas dice en su introducción que en el primer tratado de Teófilo, dice, ya que muchos han tratado de poner en orden las cosas, yo voy a hacer mi propia versión de las cosas que sucedieron y te las voy a contar? Básicamente está diciendo Lucas, lo voy a hacer desde el punto de vista de los testigos presenciales, de los que estuvieron ahí, de los que vieron. Y veíamos que lo más probable es que Lucas haya entrevistado a María y a varios de los testigos presenciales de Jesús. Y todo esto apunta a la venida del Mesías. Pero el Mesías todavía no aparece. ¿Llevamos cuántos meses? Me están siguiendo, ¿no es cierto? Ya llevamos varios meses y el Mesías todavía no aparece. Y hoy día vamos a ir al capítulo 3, versículo 1 al 20. Hoy día vamos a hablar de la preparación de Jesús para su ministerio y su misión. Y ahí, a ver si alcanzo a leer, aquí sí, el ministerio de Juan el Bautista. Hoy día vamos a entrar a la preparación de Jesús para su ministerio y su misión, lo que va a venir con Jesús, y vamos a hablar de el ministerio de Juan el Bautista. ¿Saben que ha sido entretenido? Que varias personas me han dicho que han estado comentando los pasajes, que han estado comentando la escritura. Le podríamos decir a algunas personas que nos dieran una pincelada acerca del contexto histórico, de los gobernantes y sobre todo de cómo estaba Roma en esos tiempos. Vamos al capítulo 3 mejor. Oramos al Señor y le pedimos al Señor que Él nos guíe y que Él nos bendiga en esta hora. Me están siguiendo, ¿verdad? Sí, o se están preparando el café, el té, porque los veo con cara de sopaipilla, de empanada, de completo y me siento un poquito solo. Así que oramos. Señor, te damos gracias porque dentro de todo lo que nos sucede, Señor, de verdad a veces pienso que tu sentido del humor es tan lindo, Señor, y nos permites a nosotros dentro de las dificultades también gozarnos, reírnos, Señor, y no echarnos a morir ni nada por el estilo. Te damos gracias, Señor, por los recursos que tú nos provees en este ministerio para que aún no habiendo luz, Señor, no habiendo energía eléctrica, podamos igual hacer nuestro servicio. Gracias, Señor, por esos recursos que algunos hermanos hace tantos años atrás, Señor, ofrendaron para poder comprar una maquinaria para la construcción sin saber quizás que lo íbamos a ocupar para la extensión de tu reino. Te damos gracias por eso, Señor, pero te rogamos humildemente que en esta hora tú nos hables a través de tu Espíritu Santo. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tu confrontación, necesitamos escuchar tu llamado de atención, necesitamos escuchar también tu consolación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te ruego en el nombre de Jesús que tú quites de nuestra mente, de todo lo que somos, Señor, la distracción que nos va a sacar, Señor, de lo que tú quieras decirnos en esta tarde, porque tú quieres hablarnos y de eso estamos seguros. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Jesús. Amén. Vamos a la siguiente imagen y ustedes me acompañan a la lectura. Veo varios que no son pecadores, pero la mayoría son pecadores, no traen su Biblia. Así que abran a su aplicación y los que son más pecadores todavía síganme conmigo si es que pueden leer en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Ahí ustedes, chiquillos, me van siguiendo, ¿eh? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Se fijan lo que hace, la introducción que hace Lucas en esta parte? ¿Se dan cuenta, no? Me están siguiendo, está citando un montón de personas que hasta sus nombres son un poco difíciles, los lugares donde gobiernan son difíciles y también el tipo de nombre que se le da a su gobierno también es difícil. Y termina diciendo, o comienza diciendo el versículo 2, y siendo, fíjense en este detalle, sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Le recuerda a alguien algo Anás y Caifás?
¿Sí? Ya. ¿Dónde está? Versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes, fíjense cómo es Juan, ¿se recuerdan lo que significa el nombre Juan? ¿Alguien se recuerda? Si no se recuerdan, se los voy a decir más adelante. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Me imagino el tono de Juan cuando está diciendo esto, ¿eh? Y no digan ustedes: Abraham tenemos por padre. ¿Cuántas mamás le han dicho a su hijo cuando el hijo está reclamando? Me imagino un tonito así que está diciendo Juan. Dice: porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Yo me imagino a la gente allí. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Habla, Señor. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjense en esta imagen. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Entretenido ser profeta del Señor, ¿eh? Pueden decir amén, gloria a Dios. Introducción. Acercamos a la siguiente imagen. Lucas, al parecer, en cada historia que él va a introducir, cada historia que él nos va a narrar, hace algo que es un poquitito distinto a lo que hacen los otros escritores. Él trata de situar la historia, trata de situar el evento que él va a narrar en un contexto real. Entonces, por ejemplo, en el anuncio del nacimiento de Juan, en el 1:5, lo sitúa en los días del rey Herodes. Entonces, ¿qué sucede cuando lo sitúa con personajes que están gobernando? Que son datos que se pueden comprobar. ¿En qué años gobernó Herodes? Tú te puedes meter un libro de historia, sobre todo, por ejemplo, un libro de historia de los judíos que se llama de Flavio Josefo, y contrastar todas estas informaciones y ver que de verdad en esos tiempos gobernó un tipo que se llamaba Herodes y que era rey de Judea. Luego, ¿se recuerdan cuando relata el nacimiento de Jesús? ¿Qué sucede cuando va a comenzar a relatar el nacimiento de Jesús? ¿Qué pasa? Hay un censo. Hay un censo. ¿Quién manda a hacer el censo? Augusto César. Augusto César está en Roma. Y él dice: vamos a hacer un censo porque ¿qué quiere conseguir Augusto César? Quiere conseguir más impuestos.
parece que algunos se asesoraron el día de hoy con Augusto César, ¿ah? Y quiere conseguir más impuestos, entonces necesita saber cuánta gente hay en su imperio. ¿Y podemos contrastar en qué año aproximadamente gobernó Augusto César? Sí, lo podemos contrastar. Entonces, ahora al introducir el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, lo sitúa en un contexto. Ahí tengo una imagen de los gobernantes. Dice, en el año 15 de Tiberio César. Y aquí les voy a leer así rápidamente una cronología de los Césares. Augusto César gobernó entre el año 27 a.C. al 14 después de Cristo, fue el primer emperador romano y gobernó durante el nacimiento y los primeros años de vida de Jesús. Cuando Jesús nace y en sus primeros años, ¿quién estaba gobernando? Augusto César. Luego, entre el 14 y el 37 después de Cristo, viene Tiberio César. Su reinado cubre gran parte del ministerio público de Jesús y también la crucifixión de Jesús. Luego de Tiberio César viene uno que quizás hemos escuchado por ahí, Calígula, que gobernó entre el 37 y el 41 después de Cristo. Gobernó un poco después de Tiberio y antes del ministerio de los apóstoles. Otro que apareció por ahí entre el 41 y el 54 fue Claudio. Reinó durante los primeros años del cristianismo y el ministerio de los apóstoles. Otro que es muy conocido, Nerón. Gobernó entre el 54 y el 68 después de Cristo. Fue el emperador durante el incendio de Roma en el año 64 y durante la persecución de los cristianos en sus últimos años de reinado. Cuando el apóstol Pablo muere, al parecer Nerón está gobernando. ¿Se recuerdan que la historia dice que a Pedro lo crucificaron y él dijo, no soy digno de morir como mi Señor, y lo crucificaron al revés? Nerón al parecer estaba gobernando. Entonces, lo que está diciendo Lucas al escribir esto y dar estos nombres, que ustedes no están ni ahí con los nombres, nos está diciendo, esto que les voy a narrar es algo verdadero. Es algo que sucedió en el pasado y que sucedió entre estos años y estos años, siendo estos y estos y estos los gobernadores. Había un título que mencionábamos ahí, ¿se recuerdan? Que había uno que era emperador, el tetrarca. En esos tiempos se subdividían las regiones en distintas otros lugares y cuando se dividían en 4 partes, el que gobernaba era un tetrarca. Luego, después, ese título pasó a simplemente significar un gobernante. Si alguien gobernaba una provincia, se le decía que era un tetrarca. Se hizo un término más general. Vamos avanzando. Aquí nos muestra la situación, digamos así, política de los gobernantes que estaban mientras Juan va a comenzar su ministerio. ¿Cómo era la mayoría de estos gobernantes que gobernaron en esos tiempos? Eran personas corruptas, eran personas violentas. El mismo Nerón, ¿qué hizo Nerón? Quemaba a los cristianos. Voy a celebrar mi cumpleaños, necesito iluminación, agarremos a los cristianos, los llenamos de algún tipo de combustible y los prendemos y ellos son los que van a alumbrar la fiesta de mi cumpleaños. Eran tipos que extorsionaban, que presionaban para tener más dinero, que mataban sin piedad. Entonces el contexto político de los gobernantes era un contexto muy difícil y era un contexto muy adverso para los cristianos. Entonces, después de hablar de la situación internacional y de la situación en Palestina, de la situación política, ahora Lucas se refiere a la situación religiosa. Y da 2 nombres. Cuando Juan comienza su ministerio, ¿quiénes estaban a cargo del sacerdocio en el templo? Nombra a 2 personas. Anás y Caifás. ¿Saben que por muchos años he leído esto y nunca le presté atención? Pero ¿saben ustedes que nunca hubo 2 sumos sacerdotes al mismo tiempo que estuvieran dirigiendo el templo? ¿Qué nos quiere decir Lucas al darnos estos nombres? El sumo sacerdote era al mismo tiempo la cabeza religiosa de los judíos, la cabeza civil de la comunidad. Y en la antigüedad el título o el puesto de sumo sacerdote era hereditario.
y era de por vida. Con esto me recuerdo a mi mami cuando en la iglesia, yo siempre les cuento esa experiencia, mi madre, el pastor la nombró diaconisa, pero como mi mami era de arriba, no era del perraje, ella fue nombrada diaconisa a perpetuidad. Oh, el medio título. Diaconisa a perpetuidad, Dios la tenga en su santo reino. Entonces acá con el sumo sacerdocio era algo hereditario, era algo que se heredaba. Pero ¿saben lo que sucede? Que con la venida de los romanos había estado sujeto el sumo sacerdocio a todo acto de intrigas y de manipulaciones por parte de los romanos y de los mismos que estaban ahí en el sacerdocio. El resultado fue que entre los años 37 a.C. y 26 después de Cristo hubo no menos de 28 sumos sacerdotes diferentes. O sea, en un poco tiempo hay 28 sumos sacerdotes cuando Dios había establecido en la ley que iba a haber un sumo sacerdote, que ese sumo sacerdote iba a heredar el cargo, que iba a ser un cargo a perpetuidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que hay corrupción también en las esferas religiosas. Anás fue el sumo sacerdote entre el año 7 y el año 14 después de Cristo. Y por tanto no ocupaba el puesto de sumo sacerdote en el tiempo que está Juan. El sumo sacerdote era Caifás, pero Lucas los nombra a los dos, porque parece que por detrás de bambalinas, ¿quién era el que en realidad mandaba? Anás. La corrupción en la sociedad civil, al parecer, se había metido en la esfera religiosa de una manera muy fuerte. ¿Se recuerdan que cuando Jesús es arrestado, a cuál de los dos lo llevan primero? Lo llevan a Anás y después a Caifás. Siendo que Caifás era el sumo sacerdote, lo llevan al más viejito. ¿Saben lo que es interesante? Y escuchaba un predicador que me hizo pensar en esto. El templo se había transformado en un negocio, en un lugar donde simplemente conseguir dinero. Quizá hay algo de eso en nuestros días. ¿Se recuerdan que cuando José y María tienen que presentar a Jesús, tienen que llevar un sacrificio, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que llevar? Tenían que llevar un corderito. Pero el corderito costaba dinero. Ellos tenían que hacer un viaje de aproximadamente, no sé, por un día, por poner un viaje corto. Entonces no podían llevar el corderito. ¿Qué tenían que hacer? Llegar al templo, y en el templo se vendían los corderitos. ¿Por qué se tenían que vender en el templo? Porque los corderitos eran especiales. No tenían que tener manchas, no tenían que tener defectos. ¿Quién era encargado de las ventas, al parecer, o del negocio de la venta del sacrificio y de los corderitos? Al parecer Anás, el sumo sacerdote. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote cuando llegaba alguien a comprarle un corderito? Sí, está bien, este es el precio. Y obviamente, ¿qué hacía? Como era el único en el negocio, se había coludido con los demás supermercados, así que él vendía el único corderito y la gente le tenía que comprar a él el corderito. Otro detalle, en el templo, cuando tú ibas a pagar con la moneda, no podías usar la moneda que circulaba afuera del templo porque tenía la imagen del César. Y en el templo no podían haber imágenes de nadie. Entonces, si tú llegabas desde fuera a la fiesta para comprar tu sacrificio, tú llegabas con dinero que tenía la imagen del César. Y ese dinero no se aceptaba en el templo. ¿Dónde tenías que ir? A cambiar el dinero, a los cambistas, que era algo que era natural, que estaba permitido. Pero al parecer, ¿quién manejaba el negocio del cambio de dinero? ¿Y cuánto era el precio que subía? Así que la corrupción ahí estaba metida de una forma tremenda. ¿Por qué Lucas comienza esta parte? Porque nos quiere situar y nos quiere mostrar que la situación que está viviendo la nación antes de la venida del Mesías es una situación difícil, una situación de corrupción ya a más no poder, una corrupción política, social, moral, religiosa. Lucas nos pone esto porque nos está diciendo esto que les voy a contar es verdad. Muchos de ustedes tienen hijos o van a tener hijos. Y cuando se vayan a acostar le van a contar un cuento alguna vez.
espero que le lean la Biblia más que los cuentos, pero más de alguna vez le van a contar un cuento. Ustedes ven a mi mami contando cuentos. Mi mami era refome, pero me acuerdo, si uno recuerda unos flash que tengo, que me contó una historia, un cuento de Platero y yo. Y me lo tiene que haber leído en alguna parte. Pero miremos un detalle, ¿cómo comienza la mayoría de los cuentos infantiles? Había una vez, hace mucho tiempo, cuentan que en un país muy, muy lejano, pero Lucas comienza diciendo, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas nos está situando en el relato, en un punto específico, en un punto comprobable de la historia. Básicamente lo que nos está diciendo, esto que les voy a contar no es fantasía, esto que les voy a contar es verdad y son datos comprobables. Detrás de la lista de nombres hay una historia de opresión, una historia de miseria que se estaba acumulando hasta el punto de explotar. Lo que les voy a contar es comprobable, por lo tanto es verdadero, y pongan atención a lo que les voy a decir. Vamos a la siguiente imagen. Juan el Bautista dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Miren, vamos un capítulo más atrás. ¿Dónde había quedado Juan la última vez que Lucas lo menciona? ¿Se recuerdan? En el capítulo 2, versículo 67 hasta el 80, Zacarías va al templo. ¿Se recuerdan que estaba mudo? Y cuando preguntan por el nombre, ¿cómo se va a llamar? Y le preguntan a él y él dice, Juan será su nombre. Se le abre la boca y empieza a profetizar, empieza a hablar. ¿Qué habla Juan? Comienza a hablar de la venida del Mesías, de cómo va a ser el Mesías. Está naciendo su hijo, quizás tiene a su hijo en sus brazos y está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Pero cuando llega a hablar de Juan en el versículo 77 dice, versículo 76, dice, y tú niño, refiriéndose a su hijo Juan, dice, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y después dice, y el niño crecía y se fortalecía espiritualmente. Vivió en el desierto hasta el día en que se presentó ante el pueblo de Israel. Ahora Lucas nos dice que llegó el día. Dios le habla a Juan y comienza su ministerio. Al parecer, no lo dice puntualmente la Biblia, pero lo podemos sacar como deducción. ¿Se recuerdan que Zacarías y su esposa Elizabeth eran ancianos cuando tienen a Juan? Entonces lo más probable es que ellos ya están muertos. Y Juan crece en el desierto, crece en ese lugar. Vamos a la siguiente imagen, si estoy bien. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era este Juan? Marcos capítulo 1, miren, fíjense, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas. No esas langostas que tú vayas a buscar al mar, sino que eran básicamente los que le llamamos acá en Chile los saltamontes. Comía eso, langostas, esos saltamontes y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Cuántos años tenía aproximadamente Juan cuando recibe la voz de Dios de que tiene que salir y tiene que empezar a predicar? Tiene aproximadamente 30 años. Juan ha estado todo ese tiempo, ¿dónde? En el desierto. ¿Qué ha estado haciendo? Preparándose. ¿Se imaginan ustedes la imagen que tenemos ahí de un flaco que está vestido con unas pieles, con una amarra en el cinturón? Es un tipo que come miel que encuentra ahí silvestre, que anda cazando saltamontes y eso es lo que se alimenta.
Y este tipo está, no sé si vivirá en una choza, en una cueva, pero está en el desierto, aislado de todos y de todo. Él sabe que tiene un ministerio, él sabe que tiene que hacer algo, porque me imagino a sus padres y a su familia que cuando está creciendo le están diciendo cómo fue su nacimiento, cómo fue que Dios le habló, cómo fue que el ángel dejó mudo a Zacarías. Y él sabe un poco como lo que pasaba con Jesús. Pero él está ahí, en el desierto. ¿Qué está haciendo? Está viendo la corrupción. Está viendo cómo hay corrupción en todos los ámbitos, la vida social, política, moralmente, la vida religiosa. ¿Y qué hace Juan? Está callado. Hasta el momento que escucha la voz de Dios. Y es como que la voz le dice ahora, e inmediatamente como un resorte, Juan sale y empieza a predicar. Dice, y siendo sacerdote, somos sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y cuando vino la palabra de Dios a Juan, salió por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Se dan cuenta que es interesante cómo Juan espera la voz de Dios? ¿Me están siguiendo o no? ¿Sí? Es que lo noto así como muy calladito, entonces no sé si están durmiendo. Gloria a Dios, gracias Señor. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Vamos a la siguiente imagen. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ustedes pueden decir, ya, está bien, que esté predicando el bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo no era un bautismo de arrepentimiento. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros no nos bautizamos porque nos queremos arrepentir, sino que nos bautizamos en una señal de que ya nos hemos arrepentido. Miren, es interesante esto. Entre el último libro del Antiguo Testamento al primer libro del Nuevo Testamento, ¿saben cuántos años han pasado de silencio profético? Donde no se ha levantado ningún profeta con palabra de Dios. Han pasado 400 años. 400 años de silencio profético. La situación política, social, religiosa está podrida. Cada cual está remando para su propio lado. Los gobernantes romanos están mandando a hacer censo porque quieren más impuestos. Los que están gobernando ahí en Judea quieren pedir más porque le tienen que dar a Roma y ellos se tienen que quedar con una colita. Los sumos sacerdotes son más corruptos, que están vendiendo las cuestiones más caras porque quieren dinero para ellos. Están corrompiendo toda la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad está corrupta. No hay profeta, no hay palabra profética. 400 años de silencio, con un régimen de terror y de opresión. Esas palabras de repente me suenan así como bien de ahora. Régimen de terror y opresión. ¿Qué está esperando el judío, el verdadero judío? Ese de tomo y lomo. ¿Qué está esperando? Está esperando lo que los antiguos profetas habían dicho, habían hablado. Dice, va a venir un tiempo de renovación a través del cual Dios mismo va a volver a nuestro pueblo. Están esperando todo eso, pero solo tenían una vaga idea de cómo sería todo esto. Y de repente, en el desierto, ahí en el horizonte, aparece un flacuchento vestido de pelo de camello y empieza a predicar. Y empieza a recorrer el desierto, las ciudades a las orillas del río y predicándole a la gente un bautismo de arrepentimiento. Y la gente y la sociedad estaba pero tan deseosa que escuchan la predicación de Juan. El bautismo era sumergirlos en el río. Fue un signo poderoso de esta renovación. ¿Saben por qué? Porque los judíos, esos de tomo y lomo, que iban donde Juan y le decían, sí, queremos esto, y se bautizaban en arrepentimiento. Para el judío devoto era como irse al pasado, y cuando el pueblo atravesó el mar, cuando venían los egipcios atrás de ellos, Moisés levantó
su vara y se abrió el mar y pasaron. Y cuando con Josué iban a conquistar la tierra prometida y tenían el río Jordán, y apenas los sacerdotes pusieron los pies en el agua, el río se separó y ellos cruzaron. Entonces el bautismo los llevaba a esa época, una época de liberación. ¿Y qué está esperando el judío? Liberación. Entendían ellos perfectamente lo que decían las Escrituras, que por causa del pecado debe venir el juicio de Dios. Pero ¿saben lo que es? Lo que es como complicado para el judío, que ellos ya estaban en la tierra prometida. Estaban en la tierra que Dios le había prometido. Estaban en la tierra que sus padres habían cruzado el Jordán y habían conquistado. ¿Y dónde están siendo oprimidos? ¿Dónde están siendo esclavizados? En su propia tierra. La manera de escapar, habían dicho los profetas, era volverse a Dios con el corazón y el alma, es decir, volverse a Dios en arrepentimiento. Dios había dicho, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Había dicho uno de los últimos profetas, y está diciendo Juan, arrepiéntanse, cambien. Debe haber cambio. Para el judío no era extraño el bautismo. ¿Y saben por qué no era extraño? Porque cuando un gentil se quería hacer judío, aparte de circuncidarse y cumplir todas las cosas, ¿qué tenía que hacer? Tenía que bautizarse. Entonces, ¿quién tenía que bautizarse? El gentil que se quería hacer judío. Pero ahora Juan le está diciendo al judío, tú tienes que bautizarte. Le está diciendo al judío, tú eres como el gentil. Tú necesitas el cambio. Tú necesitas un cambio en tu vida. Entonces tiene que haber sido algo muy fuerte, porque el judío está diciendo, entonces yo soy tan malo como un gentil, como un pagano. Entonces esta era la verdadera señal de arrepentimiento humilde, una nueva dedicación radical al Señor. Soy judío, igual necesito arrepentirme. El arrepentimiento que predica Juan es un arrepentimiento que necesitamos nosotros hoy en día. No es un cambio emocional, no es un sentimiento, no es llorar ante un sermón que predicó un pastor X, no es llorar ante el testimonio de algún hermano, de alguna persona o a una película. No es asustarte porque escuchaste el cassette de la hermana que viajó al cielo y al infierno y vio todas esas cosas y uno temblaba y se arrepentía. Creo que me arrepentí hasta los 30 años, nada, arrepintiéndome todos los días. Lo que el Señor dice es que tiene que haber un cambio. Es un cambio de mente. Es un cambio de acá que lleva a hacer cambios al corazón. Es decir, estoy lidiando con el pecado, con el dulce pecado. Decía un predicador, no podemos decir que el pecado es algo amargo, porque es dulce, porque si no fuera de esa manera no pecaríamos. Pero el Señor nos dice, aunque el pecado es dulce, aunque el pecado te atrae, tienes que luchar contra él y no tienes que hacer lo que hacías antes. Es un cambio de mente, es un cambio de conducta, es un cambio de actitud. Me gusta, lucho contra ello, pero entiendo que está mal y no lo hago. Y Juan le está diciendo eso a los judíos. En cuanto a ti, hijo mío, te llamarán profeta del Altísimo, irás delante del Señor para prepararle el camino. Tú le anunciarás a su pueblo que Él los salvará por medio del perdón de sus pecados. Continúa diciendo el pasaje que leíamos de Lucas, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hace referencia a Isaías 40. ¿Qué significa esto de preparar el camino? ¿Qué está haciendo Juan? Dice, enderezad sus sendas. Todo valle se tiene que rellenar, se tiene que bajar todo monte, todo collado. Los caminos torcidos se tienen que enderezar porque viene el Señor.
Lo que está diciendo Juan es: prepárense porque el Mesías está por venir. Cambien sus vidas porque el Mesías está por venir. En la antigüedad, cuando un rey iba a llegar al pueblo, se mandaba a toda la gente a que limpiara las calles, a que no hubiesen baches cuando pasara el carruaje. Si habían algunos pequeños cerros, los sacaban porque tenía que pasar el carruaje del rey. Y está tomando esa imagen Juan para decir: viene el Señor, viene el Mesías. Hay que hacer cambios. No hay que hacer cambios para que venga el Mesías, hay que hacer cambios porque el Mesías viene. Necesitamos arrepentirnos porque el Señor viene. Si la gente iba a recibir el bautismo, se estaban comprometiendo a ser el Israel de Dios, a ser el verdadero Israel de Dios, ser el verdadero pueblo de Dios, la luz del mundo. El pueblo en que la justicia de Dios sería vista por todos. ¿Se recuerdan el nombre, el significado del nombre de Juan que les dije? ¿Alguien se acordó, no? Dios es misericordioso. Te ganaste un llavero. Dios es misericordioso, o Dios muestra misericordia. Pero fíjense cómo continúa Juan predicando, y les decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh, generación de víboras! Ay, Señor, esto como que es como que yo entro aquí a bregarle y digo: ¿cómo están, culebras ponzoñosas? Me acordé de una canción y busqué en la internet y busqué la primera estrofa. Creo que es mexicana la persona que la canta. Argentina, ¿cacháis la canción? Ya. Son más pecadores que yo ustedes. Dice así: ¿se imaginan que yo viniera a predicarle y para referirme a ustedes le dijera: ¿cómo están, ratas inmundas, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, inframundo, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho? ¿Has escuchado esa canción? A los que nos están viendo nos van a ver después en la transmisión, aquí se están riendo muchas personas. Pero se imaginan a Juan. Le está diciendo a la gente: arrepiéntanse, vengan a bautizarse en arrepentimiento. ¿Y qué hace la gente? Responde a ese llamado. Llega donde Juan con la sonrisa: nos vamos a bautizar. Y le dice: ustedes, generación de víboras. Como yo me paro enfrente de Juan y le digo: ¿qué onda? ¿Me estás diciendo que venga a arrepentirme? Vengo a arrepentirme. ¿Me estás diciendo generación de víboras? ¿Qué onda? Juan se está refiriendo porque él es una persona llena del Señor, llena del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo no haya venido puntualmente, pero escucha la voz de Dios. Y él está viendo cómo la gente viene con un arrepentimiento que no es sincero. Es un arrepentimiento de boca, quizás por el miedo, quizás por el cansancio de tanta corrupción, quizás por todas esas cosas, pero no hay un cambio de mente, no hay un cambio de corazón. Entendían que el Mesías va a venir con juicio y, queriendo escapar del juicio venidero, querían quizás engañar a Juan y a Dios mismo, viniendo al bautismo pero sin arrepentimiento. ¿Se imaginan a Juan subiendo a este escenario y mirándonos a cada uno de nosotros? ¿Qué le diría Juan al CMM? ¿Qué le diría Juan a este ministerio? ¿Qué le diría Juan al CMM de Rancagua? ¿Qué le diría Juan a la iglesia chilena? ¿Qué le diría Juan a nosotros, los que somos los pastores? A los que somos los líderes, ¿qué nos diría Juan? En Tito estamos estudiando, en Rancagua, volviendo a tocar Tito.
Y hablamos de que cuando tenemos una sana doctrina, eso quiere decir que tenemos raíces buenas y profundas. Y por lo tanto el árbol va a ser un árbol frondoso y un árbol que va a llevar buenos frutos. No puedes tener frutos si no tienes una sana doctrina, si no tienes buenas raíces. Lo que Juan está diciendo, ¿se están arrepintiendo? ¿Hay arrepentimiento en sus vidas? Muestren los frutos. Quizás algunos de ellos están diciendo, oye, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Juan les dice, ¿sabías tú que Jesús puede levantar hijos de estas piedras? Y escuché un comentario que me gustó mucho, que se los voy a comentar así entre paréntesis nomás. No es que sea verdad, pero podría ser verdad. En Juan 1:28 dice, estas cosas, hablando de Juan y del ministerio de Juan, sucedieron en Betábara. Y la ciudad donde suceden estas cosas, Betábara, está al otro lado del Jordán, donde Juan estuvo bautizando, dice el pasaje. Esta palabra Betábara, el nombre de la ciudad, significa casa del cruce o casa del paso. Y algunos comentaristas dicen que ese lugar donde Juan empieza su ministerio había sido el lugar donde Josué, cuando iba a conquistar la tierra prometida, se encontró con el río Jordán y los sacerdotes pisaron el agua y el agua se abrió y ellos pasaron y conquistaron la tierra. ¿Se recuerdan que en esa historia Josué le dice a la gente, tomen piedras del río? Eran piedras distintas, eran piedras lisas y hagan un monolito, hagan un monumento, hagan una señal, que esto nos va a recordar del día que el Señor nos libró. Y lo que dicen unos comentaristas es que muy probablemente Juan le está diciendo a ustedes que dicen que son hijos de Abraham, estas piedras que llevan tantos años acá dan más testimonio que ustedes mismos. Lo encontré bonito. No es que sea así, pero es interesante. Es como que si este mensaje de arrepentimiento y de confrontación que hace Juan, yo podría decir, bueno, hermanos, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que cambiar la mente. Este mensaje no va para mí porque yo soy pastor. Alguno por ahí podría decir, yo soy hermana del pastor. No, yo soy sobrino del pastor. Otro podría decir, ¿saben qué? Yo soy cantante del ministerio de alabanza, yo soy de Procuneo. Yo estoy formando un grupo nuevo. No necesito arrepentirme. No necesito esto. Otros arriba que se esconden atrás de las luces estarán diciendo, no, es que yo estoy en cámara. No, yo estoy en la mesa de sonido, yo no necesito. Y el Señor es como que el Señor nos viene y dice, ¿y a mí qué? Necesitas arrepentirte. Necesitas tener un cambio de mente, seas quien sea, vengas de donde vengas, necesitas cambiar tu mente, necesitas cambiar tu corazón, necesitas dejar de pecar porque el Mesías viene. El Mesías viene. Amén. Siguiente imagen. El Mesías. ¿Qué hacer? Gloria a Dios, gracias Señor. De la boca de los niños, Señor, habla en nuestros corazones. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. La gente le pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y es como que Juan les dice, no tienen que hacer nada revolucionario. No tienen que cortarse las venas. Tienen que amar a su prójimo. Tienen que amar a Dios. Tienen que hacer las cosas que tienen que hacer y que un cristiano debe hacer. Si hay alguien que está pasando necesidad, no puedes dejar de ayudarlo. Debes ayudarlo. Llegaron los cobradores de impuestos
del Imperio Romano. El negocio era el siguiente. Los romanos, para cobrar impuestos, venían y contrataban a los judíos y les decían, por poner ejemplo, tú me tienes que entregar todos los meses 500,000 pesos por esta zona que tú estás cobrando impuestos. A eso tú agrégales un porcentaje y saca tu ganancia. ¿Cuántos de ustedes han hecho negocios así? Por ejemplo, yo vendo aguas frescas. ¿Ah? Las vendo a cierta cantidad y sé que mis socios sacan su comisión por ahí. A mí me llega una cantidad, no sé cuánto estará pagando por allá, por el flete, no tengo idea. Pero es una cosa así. ¿Pero qué estaban haciendo los cobradores de impuestos? Estaban cobrando abusivamente por sobre lo que los romanos le pedían. Estaban extorsionando a su propio pueblo, por eso el pueblo les tenía tanta pica. Por eso cuando hablaban le decían a Jesús, pero ¿quién es este? Si este come con cobradores de impuestos, come con prostitutas, come con pecadores. Porque los cobradores de impuestos tenían mala fama, porque extorsionaban aún a su propio pueblo. Y después vienen los soldados y le dicen, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Haz lo que tienes que hacer, deja de extorsionar, porque ellos para que se cobraran impuestos ellos iban y tomaban a los esclavos y muchas veces los empezaban a torturar para que dijeran, no, mi amo no está pagando los impuestos y así cobrarle más a los impuestos. Y Juan les dice, hagan lo que tengan que hacer. No es nada revolucionario. No extorsionen, confórmate con lo que ganas, no tengas ese espíritu en tu corazón de quiero más y más y más y más y estoy ganando mi salario, pero aún quiero más y si me tengo que subir a los hombros de este otro para conseguirlo, lo voy a hacer, me importa un comino. Arrepentimiento, haz lo que tienes y debes hacer, eso es arrepentimiento. Vamos a la siguiente imagen. Ahí está, esa es. Entonces Juan destaca ante la confusión de la gente, porque la gente está esperando al Mesías, al libertador. Él les deja claro que el Mesías está por venir. Él les dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El Mesías traería un bautismo diferente, el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando verdaderamente en las personas que se arrepienten, con un fuego purificador. Eso es el Espíritu Santo y fuego, un fuego que nos purifica. Es Dios mismo morando en nosotros. El mismo Lucas después en el otro tratado, en Hechos, habla de la venida del Espíritu Santo. El Mesías vendrá con liberación. Vendrá con gracia, vendrá con amor, pero también vendrá con fuego purificador. Versículo 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. En esos tiempos se tomaba el trigo cuando se cosechaba, se ponía en algunos casos en placas de acero o en el suelo y se ponía encima algo y se golpeaba el grano, cosa que la cáscara se desprendiera y quedara el grano. Entonces después en la tarde venía el hombre y con una herramienta como la horqueta, si no me equivoco, esa que es como que tiene varias puntas, la hoz es la que cortan. Esta es la que tiene como un tenedor gigante. No es el rastrillo, creo que se llama horqueta. No, el asadón es para hacer hoyito. Es la horqueta. Un tenedor gigante. Entonces venía y todo lo que había aplastado lo tomaba y a la hora de la tarde, cuando venía el viento, ¿se dan cuenta que aquí cuando se pone el sol en Maipú corre viento? Bueno, en ese tiempo cuando se ponía el sol corría viento y él venía y con esa cuestión de la horqueta, pum, tomaba el trigo y lo lanzaba al aire. ¿Qué sucedía? Que el viento se llevaba la paja en la basurita y quedaba el trigo. ¿Qué hacían con el trigo? Lo metían en graneros, lo guardaban. ¿Qué hacían con la pajita, con la basura? La tiraban al fuego. Y el Señor nos dice, Juan dice, el Mesías viene, está llegando. Me imagino que tiene que haber mirado para el lado y haber dicho, es mi primo, está viniendo, ya va a llegar. Viene con la horqueta en la mano,
Va a limpiar el trigo. Va a poner el trigo, el verdadero trigo, los granitos de trigo que son preciados para Él, los va a poner en sus graneros. Y la basura la va a tirar en un fuego que nunca se apaga. El juicio de Dios. Cuando seamos nosotros lanzados al aire, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Nos va a agarrar el viento y nos va a llevar para el lado del tamo, de la pajita, de la basura? ¿O vamos a caer entre el trigo para ser guardados por nuestro Señor? El Señor dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Cambia tu mente, cambia tu actitud. Deja de hacer lo que te aparta de mí, nos dice el Señor. Hoy en día tenemos la comparación entre profeta y profetas. Este profeta se levanta predicando del Señor. Cuando el Señor le dice, ¿y qué le sucede? Versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió una más: encerró a Juan en la cárcel. Los profetas de hoy en día: ven a Cristo y tu vida, tú estás bien, tú eres una buena creación de Dios y vas a estar mejor mientras me paguen $1000, todo va a estar bien y acércate al Señor. Falsos profetas. Hoy día el Señor nos habla del arrepentimiento de parte de Juan. ¿Qué conclusiones y aplicaciones podríamos sacar de este pasaje? Esta es una de las cosas que más me complica. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Porque no es que yo esté pensando en ustedes cuando hago esto, sino que estoy pensando en mi vida. La voz de Dios vino a Juan en un contexto político, social y religioso de corrupción y decadencia. ¿Cómo está mi sociedad? ¿Cómo está mi contexto político, social y religioso? Juan comienza a predicar en una sociedad que se opondría a su mensaje. Nada diferente a lo que vivimos hoy. ¿Cómo enfrento esto entonces? Y Juan nos da algunas ideas. En primer lugar, arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio de actitud. Si voy caminando para allá, me arrepiento y empiezo a caminar para el otro lado, no empiezo a caminar en diagonal. Hay un cambio, un cambio, un cambio. Debe haber un cambio. Yo no quiero que en los temas que damos nos emocionemos, lloremos y digamos: Señor, me arrepiento. No quiero que ustedes se caigan en medio de la alabanza y digan: me arrepiento. No quiero decirles cuántos levantan la mano en el arrepentimiento, no, porque es una actitud personal y es una actitud del corazón y de nuestra mente. Cambio, cambio, cambio. Y el Señor nos dice en esta noche, a cada uno de nosotros, me dice a mí: arrepiéntete, debe haber un cambio en tu vida. En segundo lugar, busca la purificación, busca el fuego del Espíritu Santo. Busca el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestro ministerio. Oremos los unos por los otros para que no caigamos en tentación. Levantemos los brazos de aquel que consideramos que está débil, que está pasándola mal. Levantemos los brazos en oración. Levanten oraciones por sus pastores, levanten oraciones por su pastor, porque ustedes no saben con lo que uno está lidiando, con los pecados que uno está lidiando. Necesito su oración. Como líderes necesitamos su oración para que nuestro corazón no caiga ante la codicia y ante la tentación y ante el pecado. Qué fácil sería tener una iglesia grande donde los recursos económicos sobraran y no tener que hacer venta y no tener que hacer y mandar equipos misioneros para todos lados y no tener que vender empanadas ni nada. Oremos para que nuestro corazón se mantenga fiel a nuestro Señor. Tercero, la importancia de nuestros desiertos. ¿Qué hizo Juan antes de escuchar la voz de Dios? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se imaginan a Juan así? Aquí estoy en el desierto, ahí se ve el río
ya faltan 30 días para salir a predicar. ¿Qué hace Juan? Se va al desierto. Se aparta al ruido frenético de una ciudad pecadora. Miren, quiero mirarles, y en esto yo me acuso, yo soy pecador en esto. Un estudio sobre el uso de los aparatos del celular. Dice que en promedio estamos metidos en el celular 6 horas y 37 minutos. Ese es el tiempo diario promedio que pasaron en internet los internautas de todo el mundo en el tercer trimestre del 2022. Esto lo reveló un estudio. O sea, ¿me siguieron la idea, no? 6 horas y 37 minutos. No es mucho. Y yo a veces tengo la patudez de decirle, Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, háblame. Y al grupo de la construcción cerca a las 12 de la noche le llega un reel o un meme ahí mandando, porque quiero que el Señor me hable y estoy metido en el ruido del internet, en el ruido del celular. Incluso les aseguro que ahora mismo, hoy día, en este rato, más de algunos de ustedes que estamos en el culto, quizás durante la alabanza, durante el tema, más de algunos chequeó sus perfiles. ¿Cómo está Instagram? ¿Cómo está el Face? ¿Cómo está TikTok? Me llegó un mensaje de WhatsApp, a ver si hay algo en Twitter. Quizás porque el tema que estamos, muy fome, el ruso. El Señor nos dice la importancia de nuestros desiertos, de apartarnos de la bulla, de desconectarnos y decirle, Señor, háblame. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero ¿cómo vamos a escuchar? Nuestra rutina en la mañana, mi rutina en la mañana, me subo al auto, me vengo acá a la construcción, las noticias, escuchando las noticias, escuchando las noticias, escuchando las noticias. Llego acá a las 8, nos ponemos a trabajar, hola, hola, cada cual con su audífono y nos vamos a trabajar. Y después de un rato, cuando hacemos el break y tenemos el café, nosotros tenemos una talla entre nosotros. Hay un ministerio de rehabilitación que se llama Clamor del Barrio. Entonces de repente nos miramos y todos están en el celular. Entonces más de alguno dice, aló, clamor del barrio. O sea, hemos perdido hasta la capacidad de compartir entre nosotros. Juan predica la necesidad del arrepentimiento. Tal vez alguien dirá, viejo, han pasado más de 2000 años, 2024 años desde que se dice que Jesús va a volver, y todavía no pasa nada. Y quizás vamos a tener que seguir esperando quizás 100 años más. ¿Saben qué? Para mi padre pasaron 80 años. Para mi hermano cerca de 30 y tantos fueron. ¿Cuánto? No, mi hermano, el ñungo. 20 y tantos años. 27 años pasaron. Para mi otro hermano, 70 y tantos. Para mi madre, 84 años. No, que tiene que pasar tiempo todavía. ¿Cuánto tiempo estás esperando? El Mesías viene y va a separar el trigo de la cizaña. Arrepiéntete, arrepiéntete. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No podemos descansar, no puedo descansar mi salvación en mi familia. La gente decía, pero si nosotros somos hijos de Abraham, ¿y qué? No, yo soy nacido en la iglesia, ¿y qué? Necesitas arrepentirte. El reino de los cielos se ha acercado. El Mesías viene por segunda vez. Y su venida está a las puertas. Viene con amor, viene con gracia, pero también viene con juicio que caerá sobre este mundo pecador.
¿Hasta cuándo vamos a estar jugando a que somos cristianos? ¿Hasta cuándo vamos a estar sosteniendo nuestros cultos como que voy el día sábado y total ya tengo mi semana hecha? Y no hay cambios en nuestra mente, en nuestro corazón. El Mesías viene, el Mesías viene con juicio, viene para separar el trigo de la cizaña. En ese sentido, ¿qué soy? ¿Un grano de trigo que será guardado en las bodegas de mi Señor? ¿O soy la cascarita o el tamo que será quemado en un fuego que nunca se apagará? Fuerte el mensaje de Juan, ¿eh? Les invito a que busquemos al Señor en arrepentimiento. Y no porque lo esté diciendo yo, sino porque espero de todo corazón que así como el Señor ha estado confrontando mi corazón, a través del Espíritu Santo el Señor lo haga en sus corazones el día de hoy y podamos buscar a nuestro Señor en arrepentimiento. Preparemos el camino porque el Señor viene. No preparemos el camino para que el Señor venga. Preparemos el camino porque el Señor viene ya. El Mesías viene. Arrepiéntanse para que Juan no se tenga que parar acá y mirarnos a todos y decirnos generación de víboras. Oremos al Señor en adoración. Cantemos al Señor mientras oramos y derramamos nuestro corazón a nuestro Padre.